Biblias en el libro de San Juan y hablaremos sobre el tema evidencias de su resurrección. Evidencias de su resurrección. Y leemos para ello en capítulo 20 del libro de San Juan, Evangelio según San Juan, el apóstol, capítulo 20, versículo 1, hasta llegar al versículo 31. Lo leemos alternadamente cuando ya lo tengan, leemos como acostumbramos y las evidencias de su resurrección. Amén. ¿Están listos? Dice así la palabra de Dios, el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 1 hasta final. Dice: el primer día de la semana, que es el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pues aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el jardinero le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: mirad, Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí se pone más interesante. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien levantarse de los muertos? Es una cosa que la gente no piensa que esto es algo grande, ¿verdad? Pues si tú tienes poder sobre la muerte, tú tienes poder sobre todo, ¿eh? El capítulo 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos,
y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaba otra vez Jesús dentro de ellos, Tomás, y Jesús estaba con las puertas cerradas y se puso en medio de otros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Jesús que no hace estas otras señales a sus discípulos, que no están en sus corazones necios. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Fíjense cómo a veces la gente y muchos han tratado de decir que no es cierto, que Jesús no resucitó. O sea que es imposible, y también por el hecho de que los judíos empezaron a proclamar que sus discípulos habían robado su cuerpo, ¿verdad? Y mintieron. Pero de hecho la gente ha tratado de decir que no es algo que se pueda comprobar, que esto de la resurrección es un mito y que esto no sucedió. Pero algunos han exagerado. Pero la Biblia dice que había evidencias, y déjame decirte, cuando tú tienes evidencias de algo, aún en la corte legal, cuando tú tienes 2 o 3 testigos, es suficiente para ganar el caso, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Porque Jesús no solamente resucitó, hubo evidencias de que su resurrección era un hecho, de que no era un cuento, no era una mentira como lo decían los judíos o lo han dicho los religiosos, sino que Jesús evidentemente resucitó al tercer día, el primer día de la semana, y se cumplió lo que había dicho el profeta en el Salmo 16:8, que no dejaría a su santo que mirara corrupción. Se cumplió la profecía. Amén. Solo que lo que Cristo hizo es evidente y era el cumplimiento de la profecía ya escrita en el Salmo 16. Solo que todo se cumplió, lo que pasó en la cruz y lo que pasó en la resurrección era palabra de Dios, amén, escrita, irrevocable, infalible, amén, y se tenía que cumplir. Pero aquí vemos que Dios quiere enseñarnos, hermanos, y yo veo que la primera persona que se aparece Jesús, el primer día de la semana, un domingo de resurrección que se le conoce, amén, que es María Magdalena, de la cual había sacado 7 demonios, y era una mujer prostituta, una mujer, ¿verdad?, adúltera, y que se prostituía, pero un día se encontró con Cristo Jesús y le cambió su vida, y ella estaba preocupada por saber lo que iba a pasar, y fue el primer día de la semana. La primera que llegó ahí a la tumba fue María Magdalena. Amén. Y después dice la Biblia que llegaron Pedro y Juan, pero primero llegó Juan corriendo, ¿verdad?, que era más joven y más delgado, yo creo, y también después llegó Pedro, pero Juan no entró, yo creo sorprendido de lo que estaba pasando. Jesús había sido envuelto en lienzos, ¿verdad?, en vendas, ¿verdad?, todo su cuerpo, costumbre de embalsamar y rodear su cuerpo con vendas y un sudario en su cabeza. Pero dice la Biblia, hermano, que cuando llegaron se quedaron sorprendidos. Primero llegó Juan y no entró, y luego llegó Pedro y miró lo que había pasado. Pero al mirar hacia adentro no miró el cuerpo de Jesús, solamente miró las vendas, solamente miró el sudario o el pañuelo que tenía en la cabeza, ¿verdad? Pero a Jesús no estaba ahí. Jesús había dicho que al tercer día se iba a levantar,
pero como eso sonaba como algo muy raro. Yo sé que ustedes, ¿verdad? Especialmente si vienes del rancho, ¿verdad? La gente tiene por costumbre que se apareció fulano, que se le apareció la Llorona, que se le apareció la Virgen, pero nada de esto tiene evidencia, amén. ¿Sí me entienden? Porque lo que Cristo hizo no solamente fue un hecho, sino hubo personas, testigos oculares de su resurrección, hubo evidencias de que Él había resucitado de entre los muertos, amén. Y luego María Magdalena, ¿verdad? Lo ve, lo conoce, pero el hecho que después, ¿verdad? Jesús, había una persona que de ahí se originó el dicho, yo como Santo Tomás, hasta no ver